Ha pasado casi un año desde que decidí comprar este 350Z inundado en las subastas y no siempre se vio así. Ha sido un largo proceso, como muchos de ustedes ya saben, y para los que son nuevos por acá, déjenme les cuento un poco. Sistema eléctrico completamente destruido, motor y transmisión inundados de agua y de igual manera el interior pues bastante destruido. Esas eran las condiciones de mi Z solar anaranjado. Y para asegurarme de que la reparación fuera exitosa, decidí comprar otro 350 donador que me diera acceso a todas las partes necesarias para poner este de nuevo en las calles. Por supuesto que fue necesario cambiar todos los componentes eléctricos, drenar el combustible, incluso cambiar todos los cables por completo para así volverlo a hacer encender nuevamente. Y se logró el objetivo, pero por supuesto que no fue suficiente y me fui un tanto más adelante, mejorándole la postura, poniéndole los respectivos coilovers, control arms, sway bars y de igual manera este set de rines que le sienta bastante bien. He pasado todas las respectivas inspecciones solicitadas por el estado, lo he manejado incluso más de 4000 millas y todo iba bastante bien hasta que... Y sí, reconozco que eso tarde o temprano iba a pasar, se los dije anteriormente. ¿Necesitas, sí? ¿Él es? ¿Sí o no? Nah. Por supuesto que consideré la idea de forjar el motor, ponerle un Twin Turbo Kit o si no dejarle uno solo pero del tamaño de mi cabeza y no me terminé de convencer, ya que a ese punto simplemente sería otro 350 Turbo que la verdad hay muchos ya que se ven bastante mejor que el mío, así que tomé la loca decisión de hacerlo resaltar mucho más del resto haciéndole un swap. Tiempo de Hellcat. Así como lo escucharon, le vamos a poner el motor de un Hellcat. Por supuesto que descartamos el LS por completo ya que existen muchos. Estoy listo un 100% para bajar este motor y transmisión y no va a estar a la venta, lo voy a dejar a un lado. Déjenme saber en los comentarios ideas locas donde podamos poner este motor y transmisión en un futuro cercano. Sería muy fácil pensar que ya tengo el motor de Hellcat listo y pues... la verdad es que no. Lo tenemos que bajar de este Hellcat White Body 2018 y no lo voy a destruir para hacerle el swap. Como pueden ver, ya está bastante desarmado todo el interior. Este es el que ocupamos como donador para hacer funcionar el Dodge Demon que restauramos en el taller. ¿Va a ser un trabajo fácil? Por supuesto que no, pero sí va a ser bastante gratificante llevar mi 350 de este nivel a este nivel. Yo sé que ustedes me entienden. Es bastante fácil preguntarte si va a caber o no este motor, ya que en persona es mucho más grande y pesado de lo que parece, y pues el chasis del Z no es tan grande. Por supuesto que cortes y fabricación van a ser necesarios en mi Z, pero de que cabe. Y no se preocupen, este no va a quedar destruido, tenemos planes mucho más ambiciosos para este chasis que muy pronto los van a conocer. Sin mucho más que decir, es hora de ponernos a trabajar. ¿Quién diría que lo vamos a tener que desarmar una vez más? Tenemos que empezar por extraerle todos los fluidos, refrigerante, aceite de motor, de bola de transmisión. El diferencial sí siento que no lo vamos a tocar en esta ocasión. Sí me da curiosidad de ver las condiciones del aceite después de haberlo manejado 5000 millas. Un dato bastante curioso es de que mi chasis tiene 40.000 millas y este también tiene 40.000 millas. De igual manera las tapas de puntería son anaranjadas. Mi carro es anaranjado. ¿Podríamos decir que es el destino? No lo sé, pero al parecer esto tenía que pasar. Bajarle el motor al Challenger va a estar mucho más fácil que bajarle el motor al 350. Como ustedes pudieron ver, ya está bastante desarmado. Lee es quien se va a encargar de eso, así nosotros podemos seguirle trabajando al 350. No sé qué piensan ustedes, pero el aceite sí está saliendo un tanto más oscuro de lo que esperaba. ¿Cómo? No lo sé, pero me las voy a tener que ingeniar para reutilizar este crossmember después de ponerle el motor de Hellcat, ya que no simplemente va debajo del chasis, sino que de igual manera cumple su función aguantando los control arms. Después de ver el aceite del motor, me esperé lo peor en el aceite de la transmisión, pero no fue así, todo se veía bastante normal. En el crossmember trasero sí la historia es bastante diferente al frontal, ya que no cumple otra función más que simplemente cubrir las partes traseras, o mejor dicho, el tanque de gasolina.
Lo que sí siento es que lo podríamos eliminar por completo o de igual manera irnos con una opción aftermarket, ya que hay bastantes en el mercado. Algo que estoy seguro que voy a revender porque no es nada barato y sí quiero extraer con bastante cuidado es todo el escape. Borla, muy buena marca, porque de igual manera voy a tener que hacerle uno 100% construido que venga desde los headers hacia la parte de atrás. Lo que sí no logro decidirme es que si lo quiero dejar con doble salida o uno solo. ¿Qué piensan ustedes? Jamás me imaginé que los driveshaft o cardan, como ustedes les digan, de los 350 son de fibra de carbono. Se había notado que eran bastante livianos, pero jamás me imaginé que fueran de ese material. Solo falta quitar el muffler para terminar de extraer el escape por completo. De igual manera el driveshaft ya está afuera. Esto sí me llamó mucho la atención. Miren lo corroído que se ve la transmisión. Eso es lo que llega a ocasionar el agua salada. Por supuesto que eso es algo de lo cual no me tengo que preocupar en lo absoluto, ya que voy a desmantelar el carro por completo, pero sí es algo que ustedes deberían de tomar en consideración si quieren comprar un carro inundado. Y en el caso del Z no está nada mal, pero sí he visto unos en muy malas condiciones. El motor de Hellcat no es nada liviano, 875 libras para ser exacto. Posiblemente voy a tener que reemplazar los coilovers o ponerles resortes más rígidos en la parte frontal. Cuando me decían que trabajarle a un 350Z era bastante fácil, no les creía. Pero vaya sorpresa, me estaban diciendo toda la verdad. Ahora entiendo a un 100% por qué estos carros son tan populares tanto en el mundo del drift como en el circuito. Siéndoles sinceros, para la hora de bajar el motor tenés dos opciones. La primera es remover todo el frente y la segunda, que es mi preferida, es simplemente desprender todo el puente frontal del chasis. Así tenés acceso a muchas más cosas. Ojo, también la transmisión. Exteriormente hablando, ya estamos bastante avanzados. Ahora bien, en el interior sí tenemos que hacer una pequeña cosa y es desconectar el shifter. ¡Voilá! Y aunque el proceso con el 350 era bastante significativo, Lee iba avanzando con el Hellcat mucho más rápido. Como pueden notar, él ya estaba a punto de desprender el motor a un 100%. Ojo, él sí la tuvo un poco más fácil que yo, ya que este estaba más avanzado que el mío. Sí nos tuvimos que asegurar de que el chasis no se fuera a caer. Y ahí lo tienen, el nuevo corazón para el 350, o bueno, mejor dicho, usado. Hay varias partes que no voy a utilizar de este motor y la transmisión es una de ellas, ya que vamos a poder hacer uso de la transmisión del 350. Por supuesto que no está de más decirles que va a estar en venta y disponible en nuestro website. Que ojo, para mi sorpresa no son nada pesadas, son bastante livianas. Separamos el motor del puente frontal y por supuesto que vamos a utilizar un forklift para mover ese pesado motor, que nos hace mucho más fácil a la hora de mover ese chasis alrededor del taller. Up and away. Para remover la última parte de mi escape sí tuve que recurrir a la fuerza pesada, el soso, ya que no quería salir y ojo, no lo dañé, simplemente corté por donde va sostenido. Y ahora sí, mi motor ya está listo para salir a un 100%. O por lo menos eso es lo que yo pensaba, hasta que Lee se dio cuenta de que no había desconectado este cable. Round. I can't get off while holding the camera. Oh, there we go. Multitasking at its finest. Is there anything else in here? I don't think so. It looks pretty good. Cool. Y ahí lo tienen, un vivo sobreviviente al agua. Por supuesto que mi motor ha visto mejores días, no les voy a mentir, sí fue un tanto decepcionante el verlo en esas condiciones. La corrosión del agua ha sido bastante significativa, pero nada que no podamos reparar en un futuro cercano. Es más que oficial, mi 350Z ya dejó de ser V6 para pasar a ser un V8.
Y por supuesto que no me podía quedar con las ganas y teníamos que hacer un par de pruebas o por lo menos tener una mejor idea de cómo se va a ver ese motor de Hellcat en el chasis. Al empezar a bajarlo rápidamente me di cuenta de que no iba a ser una tarea fácil, ya que el motor se ve mucho más grande de lo que pensé. Hice un par de ajustes moviéndolo izquierda, derecha, adelante, atrás para ver si lo hacíamos caber o por lo menos bajar el chasis un poco más y no fue tan exitoso. Pero no me puedo quejar, han sido avances bastante significativos y para que tengan una mejor idea, así se ve el motor por la parte de arriba. Recordemos que no he movido alrededor y de igual manera podríamos empujar el motor un poco más hacia el lado de atrás, pero de los lados todo se ve bastante bien ya que el motor lo teníamos en el centro. No me voy a quedar con las ganas y voy a remover todo el frente para ver si podemos hacer un segundo intento. Y yo sé lo que podrían estar pensando, Fernando, ¿y por qué no quitaste el frente desde el principio? Y pues en realidad no pensé que fuera necesario, o por lo menos en este video. La verdad no es nada complicado, quería tener un segundo intento para ver cómo se podría ver el motor ya puesto en el chasis. Objetivo logrado y listos para hacer un segundo intento. Como pueden notar, el chasis del 350 es suficientemente ancho para lidiar con este motor. Rápidamente me di cuenta que estábamos otra vez en problemas y no voy a poder utilizar los headers de fábrica. Pero ojo, ya les había dicho que había considerado el hecho de tener unos header custom que vaya desde ahí hacia la parte trasera, porque los de fábrica topan con los soportes del swaybar. Me convencí a quitarlos para así poder tener un tercer intento y darnos una mejor idea de qué tanto tendríamos que cortar el chasis. Tercer prueba del motor ya puesto en el chasis y las cosas se ven mucho mejor ya removiendo los headers. Como pueden notar, el motor sí se tiene que ir mucho más a la parte trasera. Cortes van a ser fundamentales. Lo que sí me alegra es que por los lados seguimos teniendo bastante espacio después de haber removido los headers de fábrica, y como pueden notar, pues no estará tan difícil el ponerle los soportes del motor. Donde sí veo que se complica un poco es en esta línea de freno, que fácilmente podríamos recolocar, y en este lado solo es esta línea de aire acondicionado que por supuesto vamos a tener que remover. A new nickname for the car. What? Goldfish. Oh no. It's the same color. Look. No. Hold on. Hear me out here. I'm not even kidding. Look, bro, bring the camera in. Let's go. Look, tell me this doesn't have all the colors of orange that this car does now. You got the bright orange, you know, the solar orange. Well, that's a perfect match. Then you got the darker orange right there. I'm telling you, Goldfish. Put it in the comments. We're calling the car Goldfish. And it was underwater. No. This Goldfish. No. Y no sé qué piensan ustedes, pero la combinación de colores está bastante brutal. Ya que anaranjado con anaranjado, aunque no sean de la misma tonalidad, se sientan bastante bien. Y el gris con el anaranjado me gusta bastante. Por supuesto que no nos podíamos quedar con la duda y teníamos que ver qué tanto sobresalía el capó, y ese es el resultado. Sí, tenemos que hacer el motor para atrás primero antes de saber cuánto va a ser la cortadura exacta aquí en el capó. Aunque recordemos que en los 350 HR tenés esta figura que simula como si tuviera un supercargador, va a ser bastante fácil replicar ese corte. Prácticamente sería como que estuviéramos replicando el capó de un ZR1, aunque con una versión mucho más barata, menos caballaje y menos performance. Ustedes entienden mi idea.
Y por supuesto que ese motor aquí en el Challenger se miraba mucho más pequeño, ya que aquí tenés espacio, está de sobra. En el 350Z pues las cosas son bastante diferentes, aunque siéndoles sinceros los resultados me están gustando bastante. Ahora es cuestión de empezar a cortar, ver qué partes son necesarias para seguir avanzando en este gran proyecto. Sin mucho más que decirles, adiós.